Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver la propiedad fundamental de la división. Este contenido lo vas a poder encontrar en la página 46 y 47 de tu texto. Bien, este es un tema muy sencillo de comprender, siempre y cuando le pongamos la debida atención. Comencemos. La propiedad fundamental de la división dice que cuando el dividendo y el divisor de una división exacta se multiplican o se dividen por un mismo número, el cociente y el resto no varían. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo, también lo vas a poder encontrar en tu libro, pero acá yo te lo explico de una manera más didáctica para que puedas comprenderlo de mejor manera. Tenemos la división en 600 entre 40. El resultado es cociente 15 y residuo 0 o resto 0, también como se conoce. Ahora nos dice que en una división exacta se multiplican o se dividen. Entonces estamos entendiendo que estamos trabajando una división exacta. ¿Por qué exacta? Porque no tenemos ningún residuo o ningún resto. Es así que vamos a entender o nos vamos a dar cuenta que estamos trabajando en una división exacta, ¿ya? Al tener un residuo o resto cero. Bien, este dividendo y este divisor, ¿no? Lo dividimos por 2, ¿ya? A ambos números. Es decir, tenemos dividendo 600 entre 2 y divisor 40 entre 2. El resultado de la división 600 entre 2 es 300, porque 200, porque 2 por 300 es 600. En el divisor tenemos 40 entre 2, teniendo un resultado de 20, porque 20 por 2 es 40. Bien, ahora, al nosotros tener esos dos valores, 320, podemos continuar una nueva división. Si se dan cuenta, son los dos mismos valores, 300 entre 20, y si vemos el cociente es 15 y el residuo es nuevamente 0, o el resto también es 0. ¿Qué significa? Si nos damos cuenta, acá teníamos un valor de 600, donde hemos encontrado 600 entre 40, donde el cociente era 15 y el residuo 0. Bien, acá esto cambió debido a la operación que realizamos, ¿no? Entonces, al cambiar, al tener nuevos valores, podemos observar que el resultado en ambos casos, tanto en el cociente y el residuo, no ha variado en ningún caso. Es por eso, nos dice la regla que se multiplican o se dividen por un mismo número, el cociente y el resto no varían. Entonces, al nosotros multiplicar o dividir entre 2, en este caso multiplicando entre 2, no va a variar. Veamos el, el siguiente ejemplo. Acá tenemos una leyenda que nos dice que vemos que el cociente y el resto no se modifica en ambos casos, como hemos podido observar. Ahora veamos el ejemplo en una multiplicación. Tenemos 600 entre 40. También tenemos cociente 15 y resto o residuo 0. Nos dice, multiplicamos el dividendo y el divisor por 3. ¿Ya? Multiplicamos. En este caso vamos a multiplicar estos mismos valores. Al igual que en el otro caso,
estamos de la misma manera trabajando con un mismo número. Entonces también estamos hablando de una división exacta porque no encontramos un residuo, ¿no es cierto? Ahora, veamos, tenemos el dividendo 600 por 3, el resultado es 1800. Tenemos el divisor 40 por 3 y el resultado es 120. De la misma manera, al tener estos nuevos valores, los vamos a dividir entre ellos, ¿no es cierto? Como puedes observar. De la misma manera, vamos a obtener los mismos datos, 15 cociente y resto o residuo 0. La regla nuevamente se aplica. Como veíamos, nos decía que cuando el dividendo y el divisor de una división exacta, no olvides, tome en cuenta mucho esto, en una división exacta se multiplican o se dividen por un mismo número, el cociente y el resto no varían. Hemos observado esto en la división en un ejemplo y también lo hemos podido observar en el otro ejemplo donde se ha hecho una multiplicación. ¿Ya? Entonces el cociente y el resto no se modifican. Puedes hacer el ejercicio en tu casa donde tú multipliques estos mismos números y realices el mismo procedimiento. Tus cocientes, el cociente se va a mantener y el residuo se va también a mantener. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos la propiedad fundamental de la división, pero en este caso con una división inexacta? ¿Ya? Entonces nos dice, cuando el dividendo y el divisor de una división inexacta se multiplican o se dividen por un mismo número, el cociente no varía. Bien, tomemos en cuenta que el cociente no varía, pero el resto queda multiplicado o dividido por dicho número. Bueno, veamos esto en un ejemplo. Recuerda que estamos ahora ya trabajando con división inexacta. La división inexacta nos va a plantear algo diferente y diferenciador, que siempre en una división inexacta nosotros vamos a tener un residuo o un restante, ¿ya? Nos sobra. Eso es. Siempre, eso nos va a dar a entender que estamos trabajando con una división inexacta. Veamos el ejemplo. Tenemos 845 dividido entre 25. Bien, el resultado, el cociente es 33 y el resto o residuo es 20. Bien, ahora apliquemos la regla. Nos dice que nosotros podemos dividir, en este caso dividimos por 5. Agarramos los dos valores y dividimos 845, el dividendo 845 dividimos entre 5 y tenemos un resultado de 169. ¿Ya? Ahora, el divisor 25 dividido entre 5, vamos a tener un resultado 5. Ahora, nuevamente, estos valores los vamos a agarrar y vamos a hacer la división. Como tú puedes observar, 169 dividido entre 5. El resultado es de cociente 33. Y la regla nuevamente se aplica. Nos dice, el cociente no varía. El cociente no varía, como tú puedes observar. Los dos de color verde no están variando. Pese a que la división es otra, ¿no? No está variando. El residuo es 4. ¿Ya? El residuo es 4. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Este es residuo 4. Como teníamos anteriormente,
Acá tenemos un 20, como puedes observar también. Ahora, este 20, ¿de dónde sale? ¿No? Es la pregunta. Bueno, este 20 resulta que es el residuo anterior, simplemente eso. Ahora, para equiparar de alguna manera el resultado, lo que podríamos hacer es dividir este 20 anterior entre 5, el que hemos escogido, ¿no? Entonces, si dividimos 5 entre, perdón, si dividimos 20 entre 5, vamos a obtener 4, porque 4 por 5 es 20. ¿Ya? Simplemente este es el residuo anterior. ¿Ya? Solamente aquí hacemos esto para darnos cuenta que se ha modificado, el resto anterior, y si nosotros queremos verificar si los restos son equiparables o son iguales, nosotros podemos dividir nuestro anterior resto por el número que hayamos elegido y nos tendrá que dar el residuo último que hemos sacado bajo la operación que hemos ido realizando a partir de la regla que se ha indicado. Ahora veamos qué es lo que pasa acá en, en la división convencional que conocemos. Vamos a tomar estos ejemplos, este mismo valor, y tenemos 845 entre 25. Ahora, si hacemos la división, vamos a poder encontrar de la misma manera estos resultados. Veamos. Y aquí tenemos que agarrar, en este caso, dos cifras. Tenemos que agarrar dos cifras y voy a poner el número 3, porque 3 por 25 es 75. Y al 84, 9. No me alcanza para continuar la división. Bajo el 5 y tengo 95 entre 25. Nuevamente voy a poner 3 y 3 por 25 es 75. Al 95, 20. Si te das cuenta, realizando esta operación, también obtenemos este mismo resultado, cociente 33 y residuo o resto 20. Ahora veamos esto mismo, pero ya en multiplicación, ¿no es cierto? Lo que también nos dice la regla. En la multiplicación tenemos igual por 5, dividiendo 845 por 5, 4225. Divisor 25 por 5 igual 125. Ahora nuevamente agarramos estos dos valores y los vamos a dividir. Una vez que ya hemos aplicado esta regla de la propiedad fundamental de la división, entonces hacemos nuevamente el ejercicio de dividir estos dos productos de 4225 entre 125. Tenemos un resultado de 33 como cociente. Si te das cuenta, son los mismos valores acá, pero el cociente no se está modificando. Sí el resto. Sí el resto o el residuo. Ahora, para equiparar nuevamente, lo que podemos hacer es poner nuestro primer residuo y multiplicar por el valor que hemos escogido. En este caso es 5. 5, entonces 5 por 20, 100. Y nos podemos dar cuenta que nuestro ejercicio ha sido desarrollado efectivamente y correctamente. Bueno, eso es todo por hoy, es todo por esta sesión. Ahora, lo que te voy a indicar es la actividad del día, la actividad que tienes que realizar. Espero esto te haya sido de mucha ayuda y te pueda servir. Ahora, te paso a explicar la actividad del día.
Bien, niños, esta es la actividad del día. Esta actividad la tienes que subir a plataforma. Te la voy a poner en un documento en PDF, en plataforma Classroom, donde tú vas a poder revisar este mismo contenido para que lo realices. Esta es la única actividad del día. Si la puedes subir antes, mucho mejor. Si la puedes subir hasta el día jueves a la noche, no hay ningún problema. Pero por favor, súbela. No te recargues de actividades y también del aprendizaje, ¿no?, que estamos desarrollando mediante estas plataformas. Bien, te paso a explicar qué es lo que debes hacer en esta tabla que te voy a presentar. Solamente es esta tabla que debes realizar. Te voy a dejar en plataforma Classroom una actividad ya para el día lunes para que la puedas ir desarrollando en el transcurso del día. Bien, en la primera fila podemos observar un ejercicio ya realizado. ¿Cómo se desarrolla esto? Encontramos celdas o recuadros vacíos. Son donde nosotros vamos a tener que ir llenando con cada uno de los valores que encontremos. ¿Cómo encontramos los valores? Lo que tenemos que hacer es realizar esta operación, realizar la división en este caso. ¿Ya? Entonces, para esto, lo único que hacemos es buscar, si tú puedes hacerlo mentalmente, no hay ningún problema. Te haces o en una hoja alterna puedes trabajar la división como sabemos con las líneas y te planteas esta división y buscas un número en el cociente, como ya sabes, el cociente multiplicado por el divisor nos dé igual número que el dividendo, que se plantea en el dividendo. En este caso, como podemos observar, 5 por 25 es 125. ¿Tenemos resto? Nada, ¿no es cierto? De la misma manera, acá, ahora, si nos podemos observar el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que sucede en esta parte izquierda? Agarramos estos mismos valores, como hemos visto anteriormente ya en la explicación del tema. Lo único que hacemos es multiplicar el divisor por 2. Listo. 25 por 2, 50. Nuevamente, multiplicamos 125 por 2, 250. Y anotamos esos valores. Aquí tú puedes ver que no hay valores, ¿no es cierto? Entonces vamos anotando los valores. Nuevamente, como ya tenemos el planteamiento inicial, lo que tenemos que hacer es volver a realizar la división. Como siempre, si acuerdas la regla, el cociente no va a variar, tampoco el resto, ¿no es cierto? En una división exacta. En una división inexacta sí va a haber varianza. Entonces, si te das cuenta, de la misma manera acá tenemos que 5 por 50 es 250. De resto no tenemos nada. Es la forma de ir resolviendo cada una de las celdas. Esta columna nos va a servir para multiplicar, te repito una vez más, para multiplicar por el dividendo y por el divisor. De la misma manera acá ya tenemos que realizar una división. ¿Ya? Pero una vez que tengamos el cociente y el resto ya debidamente anotados. Bien, en esta parte final lo que debemos hacer es lo siguiente. Como vamos a empezar por este lado, lo que vamos a trabajar tiene que ser a la inversa para encontrar este valor inicial. ¿Ya? Porque ya estos valores iniciales deben ser divididos entre 2
y esos valores deben ser anotados acá. Entonces, si estoy dividiendo entre 2, deberé multiplicar por 2, ¿no es cierto? Entonces, digo 2 por 361 es 722. Ahora, de la misma manera, como debo encontrar valores superiores acá, porque si simplemente divido estos valores, no voy a poder más adelante verificar que sean los mismos. ¿Ya? Entonces tengo que multiplicar 2 por 28. Sería 56. Acá ya tenemos los valores iniciales. Ahora debo proceder a realizar la operación acá. Entonces 722 dividido entre 56 va a ser a 12. ¿Y por qué 12? Porque 12 por 56 es 672. 672. ¿Cuánto me falta para llegar al 722? Me falta 50. Como ya tengo estos valores, acá deberé realizar la operación de esta división. Si me doy cuenta, 722 dividido entre 2 es 361. Y si digo 56 dividido entre 2 es 28. Ahí puedo verificar que la operación que he realizado es correcta. Ahora, para obtener estos resultados, el cociente y el resto en estas celdas, lo que debo hacer es simplemente realizar la división acá. Entonces yo voy a multiplicar por encontrar el cociente con 12. 12 por 28 es 336. 336 es inferior por 25. Ya, y tengo resto 25. Si me doy cuenta, y si me fijo, como nos dice la regla, el cociente no va a variar. Lo que sí varía en las divisiones inexactas, el cociente no va a variar. Lo que sí va a variar va a ser el resto, como tú lo puedes observar. Pero acá nosotros tenemos la forma de verificar, ¿no es cierto? Y lo que debo hacer es dividir mi primer residuo entre 2. 50 entre 2 va a ser 25. Es una forma de verificar la operación que he realizado. Eso es todo por hoy. Espero que este video te pueda ayudar a resolver todos los ejercicios. No dudes en escribirme o en llamarme ante alguna duda. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.